Hay una forma de ansiedad que no viene del caos, sino de vivir en silencio en contra de ti mismo. No es el ruido de afuera lo que más te desgasta. Es esa sensación sutil de que algo dentro de ti no está alineado, como si cada decisión, cada conversación, cada sí que das, tuviera un pequeño costo invisible que se acumula en el cuerpo. ¿Y lo notas? Aunque no lo puedas explicar. Lo notas cuando te quedas solo y no sabes muy bien por qué te sientes cansado. Si no hiciste nada tan pesado. Lo notas cuando logras cosas que antes querías, pero no se sienten como pensabas. Lo notas cuando todo parece estar bien, pero tú no estás bien. Si alguna vez has... Y eso, quédate conmigo, porque lo que voy a decirte no es cómodo, pero puede cambiar la forma en la que entiendes tu ansiedad para siempre. Y si algo de esto te resuena, si en algún momento sientes que te estás viendo reflejado aquí, deja un like o guarda este video. No por mí, sino porque eso significa que hay algo dentro de ti que ya empezó a despertar, y vale la pena sostenerlo. Vivimos en una época donde parece que todo el mundo sabe quién es, menos uno mismo. Y no porque no tengas identidad, sino porque hay demasiadas versiones disponibles de quién podrías ser. Abres el teléfono y ves vidas editadas, cuerpos filtrados, logros acelerados, opiniones firmes, certezas absolutas. Y sin darte cuenta, empiezas a medirte con eso. No de forma consciente, sino como un reflejo automático. Tu cerebro no distingue tan bien entre lo real y lo repetido. Si ves suficiente contenido de cierto tipo, tu sistema empieza a asumir que eso es la norma. Y entonces aparece algo muy silencioso, pero muy potente: la comparación constante. No solo comparas lo que tienes, comparas quién eres. Y aquí es donde empieza la fractura, porque empiezas a ajustar pequeñas cosas de ti para encajar mejor en lo que parece valioso. Cambias lo que dices, cambias lo que muestras, cambias incluso lo que deseas, sin darte cuenta. No lo haces por falsedad, lo haces por adaptación. El problema es que cada vez que haces eso, aunque sea en algo mínimo, te alejas un poco de tu centro. Y tu cuerpo lo sabe. Tu mente puede justificarlo, pero tu sistema nervioso no. Porque hay una diferencia enorme entre adaptarte al mundo y traicionarte para encajar en él. Y esa diferencia es una de las raíces más profundas de la ansiedad moderna. No es solo estrés, no es solo sobrecarga, es incoherencia interna, es vivir una vida que no termina de sentirse tuya, y eso genera una tensión constante, como si estuvieras actuando sin darte permiso de parar. A veces no es evidente, a veces es algo tan simple como reírte de algo que no te parece tan gracioso o decir sí, está bien, cuando en realidad algo dentro de ti se contrajo. Pequeños momentos, pero repetidos, crean una desconexión profunda. Ahora quiero que te hagas una pregunta, pero respóndela en serio, no rápido. ¿Cuántas decisiones en tu vida reciente fueron realmente tuyas? No las que parecían correctas, no las que otros esperaban, no las que evitaban conflicto, las tuyas, las que, aunque fueran incómodas, se sentían limpias por dentro. Si te cuesta encontrar varias, no es casualidad, es señal, porque cuando dejas de elegir desde ti, tu identidad se empieza a diluir, y cuando tu identidad se diluye, tu sistema entra en alerta, no porque estés en peligro externo, sino porque internamente no hay dirección clara, y eso, tu cerebro lo interpreta como amenaza. Aquí es donde entra algo que casi nadie te explica de forma sencilla. Tu cerebro necesita coherencia para sentirse seguro, no perfección, no éxito, coherencia. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces están alineados, tu sistema nervioso se regula. Pero cuando hay contradicción, cuando haces cosas que no van contigo, cuando dices cosas que no sientes, cuando persigues metas que no nacen de ti, se genera una fricción interna. Y esa fricción eleva el cortisol. El cortisol no es malo, es necesario. Pero cuando se activa constantemente, empieza a desgastarte. Te mantiene en estado de alerta, te hace sentir inquieto, te impide descansar incluso cuando no estás haciendo nada.
Y entonces buscas alivio. ¿Dónde? En lo inmediato, en distracciones, en validación, en estímulos rápidos. Ahí entra la dopamina. Cada like, cada notificación, cada pequeño reconocimiento libera dopamina. Y por un momento sientes alivio. Sientes que vales, que existes, que estás en el lugar correcto, pero es momentáneo, porque no viene de tu coherencia interna, viene de afuera, y lo que viene de afuera necesita repetirse para sostenerse. Así se crea el ciclo. Incoherencia interna, ansiedad, búsqueda de validación, alivio temporal, más desconexión, más ansiedad. Y sin darte cuenta, te vuelves dependiente de algo que nunca te llena del todo. No porque estés débil, sino porque tu sistema está intentando regularse con las herramientas que tiene. Pero hay otra forma, una que no es tan visible ni tan rápida, pero es mucho más estable, y empieza por algo que puede parecer simple, pero no lo es. Volver a ti. No como concepto bonito, sino como práctica incómoda, porque volver a ti implica ver cosas que has evitado, implica darte cuenta de dónde estás viviendo en automático, de dónde estás sosteniendo, versiones que ya no te representan. ¿De dónde estás diciendo así soy yo, cuando en realidad es solo una adaptación que aprendiste para sobrevivir? Y aquí quiero que observes algo más. No toda incoherencia es consciente. Muchas veces viene de historias antiguas, de momentos donde aprendiste que ser tú no era seguro. Quizá cuando eras niño y expresar lo que sentías generaba conflicto. Quizá cuando notaste que encajar era más fácil que ser auténtico. Quizá cuando recibías más atención siendo de cierta manera y no de otra, tu cerebro registró eso y empezó a construir una identidad funcional no necesariamente real. Una identidad que te protegía, y eso fue útil. Pero lo que te protegió antes puede estar limitándote ahora, porque ya no estás en ese contexto. Pero tu sistema sigue operando como si lo estuvieras, y eso genera otra capa de ansiedad. No sabes exactamente por qué te sientes así, pero algo no cuadra. Es como si estuvieras viviendo una vida que no termina de sentirse tuya, pero tampoco sabes cuál sería la tuya. Esa sensación de estar perdido, no siempre. Viene de falta de dirección, a veces viene de exceso de adaptación, de haberte moldeado tanto que ya no sabes cuál era tu forma original. Y no se trata de volver a ser quien eras antes. Trata de descubrir quién eres ahora, sin tantas capas encima. Pero eso requiere algo que casi nadie quiere hacer. Quedarse en silencio el tiempo suficiente para escucharse. No con música, no con contenido, no con distracciones, contigo. Porque ahí empiezan a aparecer cosas. Incomodidad, pensamientos, repetitivos, emociones que no habías procesado. Y es normal que quieras escapar de eso. Pero también es ahí donde empieza la claridad, porque mientras estés ocupado llenando cada espacio, no puedes escuchar lo que realmente está pasando dentro de ti. Y sin esa información es imposible vivir con coherencia. No puedes alinear lo que no conoces. Ahora, hay algo más profundo aquí. Y es que vivir con propósito no significa tener una misión grandiosa ni un objetivo épico. Eso es otra trampa moderna. El propósito no siempre es espectacular. A veces es muy simple. Pero es tuyo. Y eso lo cambia todo. Porque cuando haces algo que está alineado contigo, aunque sea pequeño, tu sistema lo registra, siente congruencia, siente dirección, siente estabilidad. Y la ansiedad empieza a disminuir. No porque desaparezca mágicamente, sino porque ya no hay tanta fricción interna. Empiezas a sentirte más en casa dentro de ti. Y eso es más valioso de lo producido que parece. Pero para llegar ahí, primero hay que atravesar algo que incomoda. Aceptar que muchas de las cosas que hoy sostienes no vienen de ti. Y eso duele un poco, porque implica soltar. Soltar expectativas, soltar versiones, soltar formas de ser que te dieron pertenencia, pero no verdad. Y aquí aparece el miedo. No el miedo a fallar, sino el miedo a quedarte sin identidad. A no saber quién eres si dejas de ser lo que siempre has sido. Ese miedo es profundo y es
válido. Pero también es una señal, porque indica que estás tocando algo real, algo que ya no puedes seguir ignorando. Y si llegaste hasta aquí, probablemente ya lo sientes. No como una idea, sino como una sensación en el cuerpo. Algo que dice, esto es importante, quédate con eso, porque en lo que sigue vamos a entrar más profundo en eso que estás sintiendo y en cómo empezar a reconstruir una vida que sí se sienta tuya, desde adentro, sin máscaras, sin esfuerzo constante y sin esa ansiedad silenciosa que te acompaña cuando vives desconectado de ti. Hay algo que pasa cuando empiezas a mirar hacia adentro con honestidad, y no es precisamente paz inmediata. Es más bien lo contrario. Al principio, lo que aparece no es claridad, es ruido. Un ruido distinto al de afuera, más íntimo, más difícil de ignorar. Son pensamientos que llevabas tiempo evitando, sensaciones que siempre tapabas con distracciones. Preguntas que nunca te hiciste en serio porque intuías que la respuesta iba a incomodar. Y ahí es donde muchas personas se detienen, porque creen que algo está mal. Creen que si al mirar hacia adentro sienten más ansiedad, más confusión, más incomodidad, entonces están yendo en la dirección equivocada. Pero no, en realidad están empezando a ver. Lo que pasa es que tu mente no está acostumbrada a ese tipo de silencio. Está entrenada para reaccionar, para consumir, para compararse, para distraerse. Entonces, cuando le quitas todo eso, entra en una especie de abstinencia. Y esa incomodidad que sientes no es un error, es un ajuste. Es tu sistema intentando reorganizarse sin los estímulos constantes a los que se había acostumbrado. Es como cuando apagas un ruido que llevaba horas sonando. Al principio el silencio se siente extraño, casi incómodo. Pero poco a poco empieza a sentirse natural. Lo mismo pasa contigo. El problema es que vivimos en un entorno que no favorece ese proceso. Todo está diseñado para sacarte de ti, para mantener tu atención afuera, para que no te quedes demasiado tiempo contigo mismo, porque si te quedas, empiezas a cuestionar, y cuando cuestionas, dejas de encajar tan fácilmente. Empiezas a notar cosas, empiezas a notar que muchas conversaciones son superficiales, que muchas metas no son tuyas, que muchas dinámicas que antes aceptabas ahora te incomodan. Y eso puede hacerte sentir raro, como si ya no encajaras del todo, pero tampoco supieras dónde sí. Ese punto intermedio es incómodo. Es como estar en transición, sin una forma clara todavía. Y aquí es donde mucha gente vuelve atrás. Prefiere regresar a lo conocido, aunque no se sienta bien, porque al menos es familiar. Pero si te quedas un poco más, algo empieza a cambiar. Empiezas a desarrollar una especie de sensibilidad distinta. Ya no solo reaccionas, empiezas a percibir. Percibes cuando algo no va contigo, aunque no puedas explicarlo. Percibes cuando estás diciendo algo que no sientes, cuando estás actuando desde el miedo, desde la aprobación, desde la costumbre. Y eso es un avance enorme. Porque antes no lo veías. Antes solo sentías ansiedad sin entender por qué. Ahora empiezas a ver la conexión. Empiezas a darte cuenta de que muchas de esas sensaciones no vienen de la nada, vienen de pequeñas incoherencias acumuladas. Y aquí hay algo importante que casi nadie te dice. La coherencia no se construye con grandes decisiones. Se construye en lo pequeño, en lo cotidiano. En ese momento donde podrías decir lo que realmente piensas o callarte para evitar incomodidad. En ese momento donde podrías poner un límite o seguir cediendo para no generar conflicto. En ese momento donde podrías elegir algo que sí te hace sentido o algo que simplemente queda bien. Ahí es donde se define tu dirección interna. No en discursos grandes, sino en microdecisiones constantes. Y cada una de esas decisiones tiene un impacto, no necesariamente visible, pero sí profundo. Porque cada vez que eliges desde ti, aunque sea incómodo, tu sistema registra seguridad. Es como si algo dentro de ti dijera, puedo confiar en mí. Y esa sensación es reguladora. Disminuye la ansiedad de forma natural, no porque estés resolviendo todo, sino porque ya no te estás contradiciendo constantemente.
Pero cuando haces lo contrario, cuando eliges en contra de lo que sientes, aunque sea por razones válidas, algo dentro de ti se tensa, y esa tensión se acumula, hasta que un día no sabes por qué estás tan cansado, tan irritable, tan desconectado, y empiezas a pensar que hay algo mal contigo, pero no es contigo, es con la forma en la que estás viviendo, y eso cambia todo, porque no necesitas arreglarte, necesitas alinearte. Y eso no es lo mismo. Arreglarte implica que estás roto, alinearte implica que te has desviado y puedes volver. Y aquí aparece otra pregunta incómoda, pero necesaria. ¿En qué áreas de tu vida estás viviendo más para ser aceptado que para ser honesto? No respondas rápido, siente la respuesta, porque probablemente no sea en una sola área. Puede ser en tu trabajo, en tus relaciones, en la forma en la que te muestras en redes, incluso en la forma en la que hablas contigo mismo. Y no se trata de culparte por eso, se trata de verlo, porque lo que no ves, lo repites, y lo que repites se vuelve identidad, pero no identidad real, identidad construida desde la adaptación. Y vivir desde ahí es agotador, porque requiere sostener algo que no fluye naturalmente. Es como estar actuando todo el tiempo, incluso cuando estás solo. Y eso desgasta más de lo que parece. Ahora, hay algo más profundo aún, y tiene que ver con cómo se construye tu sentido de valor. Si tu valor depende principalmente de cómo te perciben los demás, entonces tu estabilidad emocional también depende de eso. Y eso es muy frágil, porque no puedes controlar completamente cómo te ven. Puedes intentar agradar, impresionar, encajar, pero siempre habrá variables fuera de tu control, y eso genera ansiedad. Una ansiedad que no se va porque logres más, porque te validen más, porque te reconozcan más. Porque el problema no es la falta de validación, es la dependencia. Es haber aprendido que necesitas aprobación externa para sentirte suficiente. Y eso no es culpa tuya, eso se aprende. Se aprende en entornos donde el amor era condicional, donde el reconocimiento dependía de cómo te comportabas, donde ser tú no siempre era suficiente. Entonces, desarrollas estrategias, te adaptas, lees el ambiente, te ajustas, y eso funciona, te permite pertenecer, pero también tiene un costo, porque empiezas a desconectarte de lo que realmente sientes para priorizar lo que se espera de ti. Y con el tiempo, ya no sabes distinguir entre ambas cosas. No sabes si algo te gusta de verdad o si te gusta porque aprendiste que debería gustarte. No sabes si estás tomando una decisión porque la deseas o porque encaja con la imagen que construiste. Y eso genera una sensación muy particular, una especie de vacío. No un vacío dramático, sino un vacío silencioso, como si algo faltara, pero no supieras exactamente qué. Y muchas veces intentas llenarlo con más cosas externas, más logros, más experiencias, más reconocimiento. Pero no funciona del todo, porque el vacío no viene de afuera, viene de una desconexión interna. Y esa desconexión no se resuelve añadiendo más cosas, se resuelve reconectando contigo. Pero eso implica algo que no siempre es cómodo. Empezar a desidentificarte. Dejar de asumir que todo lo que has sido es lo que eres. Cuestionar tus propias narrativas. Preguntarte, ¿esto realmente soy yo o es algo que aprendí a ser? Y esa pregunta puede cambiar mucho, porque abre espacio. Espacio para elegir distinto. Espacio para empezar a construir una identidad más alineada, más honesta, más tuya. Pero ese proceso no es inmediato, no es lineal y no es perfecto. Va a haber momentos donde te sientas más claro y otros donde te sientas más confundido. Momentos donde avances y otros donde regreses a patrones antiguos. Y eso es parte del proceso. No significa que estés fallando, significa que estás desaprendiendo. Y desaprender toma tiempo. Pero cada vez que eliges desde un lugar más auténtico, aunque sea en algo pequeño, estás cambiando la dirección. Estás reduciendo esa fricción interna.
estás construyendo coherencia. Y poco a poco la ansiedad empieza a transformarse. No desaparece de un día para otro, pero deja de ser ese ruido constante. Se vuelve más específica, más comprensible, más manejable. Y eso ya es un cambio enorme. Porque cuando entiendes lo que sientes, dejas de sentirte perdido dentro de ti. Empiezas a tener un mapa, no perfecto, pero suficiente para avanzar. Y eso da una sensación de calma muy distinta. No es euforia, no es emoción intensa, es algo más silencioso, más estable, más real. Y si sigues explorando esto con honestidad, lo que viene después no es una versión ideal de ti, es una versión más coherente. Y eso cambia la forma en la que vives, en la que decides y en la que te relacionas contigo mismo y con los demás. Porque ya no estás actuando para encajar, estás eligiendo desde quien realmente eres, incluso si eso no siempre es cómodo. Y ahí, algo dentro de ti empieza a descansar. Hay un punto en este proceso que casi nadie menciona, porque no es fácil de sostener. Es cuando empiezas a darte cuenta de que no solo estabas desconectado de ti, sino que, en cierta forma, habías construido toda una vida alrededor de esa desconexión. Y eso mueve todo. Porque una cosa es notar pequeñas incoherencias y otra muy distinta es ver que muchas de tus decisiones importantes nacieron desde lugares que no eran realmente tuyos. Relaciones que elegiste más por miedo a la soledad que por conexión real. Caminos profesionales que seguiste más por validación que por sentido. Versiones de ti que sostuviste porque funcionaban, no porque te representaban. Y cuando eso empieza a hacerse visible, aparece una mezcla muy particular de emociones. Por un lado, claridad. Por otro, una especie de duelo. Porque hay partes de tu vida que ya no puedes ver igual. Y eso duele un poco. No porque todo haya sido falso, sino porque empiezas a notar cuánto de eso no era completamente honesto contigo. Y aquí es donde muchas personas entran en conflicto interno. Porque una parte de ti quiere cambiar, pero otra parte tiene miedo de lo que eso implica. Miedo a perder estabilidad, miedo a incomodar a otros, miedo a dejar de ser reconocido como siempre has sido. Y ese miedo no es debilidad, es protección. Es tu sistema intentando mantener lo conocido, incluso si lo conocido no te hace bien, porque lo conocido al menos es predecible, pero lo auténtico no siempre lo es. Y aquí aparece algo muy importante que necesitas entender. Tu ansiedad no solo viene de lo que estás viviendo, también viene de lo que estás evitando, de las conversaciones que sabes que deberías tener, pero postergas, de las decisiones que sientes que necesitas tomar, pero aplazas, de las verdades que intuyes, pero no terminas de aceptar. Todo eso genera carga, una carga silenciosa que no siempre puedes nombrar, pero sí puedes sentir. Es como si una parte de tu energía estuviera constantemente ocupada sosteniendo lo que no está alineado. Y eso agota, no solo mentalmente, también físicamente, porque tu cuerpo participa en todo esto. Cada vez que te contradices, aunque sea en algo pequeño, tu sistema nervioso se activa, no de forma extrema, pero sí constante. Pequeños picos de tensión, repetidos muchas veces. Y eso mantiene tu cuerpo en un estado que no termina de relajarse. Por eso hay personas que dicen, no entiendo por qué me siento tan cansado si no hice tanto. Porque no es solo lo que haces, es lo que sostienes internamente. Ahora quiero que observes algo en tu día a día. Esos momentos donde sientes una pequeña incomodidad, casi imperceptible. Cuando alguien te dice algo y tú sonríes, pero por dentro algo no encaja. Cuando aceptas algo, pero tu cuerpo se contrae ligeramente. Cuando dices, sí, pero tu energía baja. Esos momentos son información. No son exageraciones, no son debilidad, son señales. Pero como estás acostumbrado a ignorarlas, pasan desapercibidas. Y ahí es donde se empieza a acumular la incoherencia,
no en grandes decisiones, sino en micro traiciones cotidianas. Y no lo haces con mala intención, lo haces porque aprendiste que era lo mejor, que era más fácil, más seguro, más aceptado. Pero lo que era funcional antes puede estar generando ansiedad ahora, porque ya no necesitas sobrevivir de la misma manera. Pero tu sistema aún no lo sabe, y aquí es donde empieza un cambio más profundo. No se trata solo de ser más auténtico. Esa frase suena bien, pero no dice mucho. Se trata de empezar a escucharte en serio, y eso implica algo muy concreto. Dejar de invalidar lo que sientes, porque muchas veces sabes lo que te pasa, pero lo minimizas. Te dices, no es para tanto, seguro estoy exagerando, mejor no hago problema. Y así te desconectas de tu propia percepción. Pero si no confías en lo que sientes, ¿en qué te basas para decidir? Terminas tomando decisiones desde la lógica externa, no desde tu experiencia interna. Y eso vuelve a generar incoherencia. Por eso este proceso no empieza cambiando todo de golpe. Empieza recuperando algo más básico, la confianza en ti. No en la versión ideal, no en la versión que proyectas en ti, en tu capacidad de percibir, de sentir, de darte cuenta. Y eso se entrena. Se entrena prestando atención a lo pequeño, a cómo te sientes en ciertos espacios, con ciertas personas, en ciertas decisiones, sin juzgarlo, sin forzarlo a ser diferente, solo observándolo, porque cuando empiezas a observar sin interferir, aparece claridad. Y esa claridad es el inicio de la coherencia. Pero hay algo más que suele aparecer en este punto, y es incómodo de admitir. Y es que, en muchos casos, sabes lo que tendrías que hacer. No necesitas más información, no necesitas otro consejo, no necesitas otra estrategia. Sabes, lo sientes, pero no lo haces. Y no lo haces, no, porque no puedas, sino porque hay algo que lo hace difícil. Y ese algo casi siempre está relacionado con el miedo a perder algo externo. Aprobación, estabilidad, pertenencia. Entonces, eliges mantenerte en lo conocido, aunque eso te genere ansiedad. Y eso crea una especie de conflicto interno constante. Una parte de ti empuja hacia el cambio y otra parte tira hacia lo seguro. Y tú quedas en medio, sintiendo tensión. Esa tensión muchas veces la llamas ansiedad, pero en realidad es conflicto interno, es incoherencia sostenida. Y cuando empiezas a verlo así, cambia la perspectiva, porque ya no lo ves como un problema sin solución, lo ves como una señal clara de que algo dentro de ti necesita alinearse. Y eso abre una posibilidad distinta, porque si la ansiedad está señalando incoherencia, entonces cada acto de coherencia es regulador. Cada vez que eliges desde ti, aunque sea incómodo, estás reduciendo esa tensión. No de forma inmediata, pero sí progresiva. Y aquí es donde muchas personas se sorprenden, porque esperan que la ansiedad desaparezca antes de actuar, pero en realidad empieza a disminuir cuando actúas distinto, cuando empiezas a tomar decisiones más alineadas, aunque todavía sientas miedo. Porque el miedo no es lo contrario de la coherencia, a veces es parte del camino. Y eso cambia mucho, porque deja de ser un obstáculo y se convierte en una señal de que estás saliendo de lo automático. Ahora, hay algo más que necesitas ver con honestidad, y es que no todo lo que llamas ansiedad es ansiedad. A veces es frustración por no estar viviendo como quieres, a veces es tristeza por haberte alejado de ti. Veces es enojo contigo mismo por seguir repitiendo lo que ya sabes que no va contigo. Pero como no le das espacio a esas emociones, se mezclan y se sienten como una sola cosa. Ansiedad. Difusa. Constante. Difícil de entender. Pero cuando empiezas a descomponerla, a mirarla con más detalle, empiezas a entender qué hay debajo. Y eso ya cambia la relación que tienes con lo que sientes. Porque deja de ser algo que quieres eliminar y se convierte en algo que puedes escuchar. Y cuando escuchas, puedes responder de otra forma.
no automática, no impulsiva, más consciente. Y eso, poco a poco, empieza a construir una vida distinta, no perfecta, pero más coherente, más ligera, más tuya. Y en ese proceso empiezas a notar algo muy sutil, pero muy importante, que ya no necesitas tanto ruido para sentirte bien, que ya no dependes tanto de lo externo para regularte, que hay momentos pequeños donde te sientes en paz sin razón aparente. Y eso no es casualidad, es coherencia. Es tu sistema reconociendo que estás volviendo a casa, aunque todavía estés en el camino. Hay algo que cambia de forma muy silenciosa cuando empiezas a elegirte, y es la relación que tienes con el tiempo. Antes, todo parecía urgente. Responder rápido, decidir rápido, avanzar rápido, no quedarte atrás, como si hubiera una presión constante, aunque nadie te estuviera presionando directamente. Y eso no es casualidad, porque cuando tu identidad está sostenida por lo externo, el tiempo se siente como una amenaza. Siempre hay alguien más adelante, alguien logrando más, alguien viviendo, algo que tú no. Y entonces entras en una especie de carrera que no sabes exactamente cuándo empezó ni hacia dónde va, pero corres, aunque estés cansado, aunque no tenga sentido, aunque algo dentro de ti diga que pares, porque parar se siente peligroso, se siente como perder, pero cuando empiezas a vivir con más coherencia, algo se desacelera, no afuera, adentro. Ya no sientes la misma urgencia, por demostrar, por alcanzar, por validar, no porque pierdas ambición, sino porque cambia el origen de tus decisiones. Ya no te mueves tanto por comparación, sino por dirección, y eso es muy distinto. Porque la comparación nunca se satisface, siempre hay más. Pero la dirección, sí, porque no depende de cuánto avanzas, sino de hacia dónde estás yendo. Y cuando sabes hacia dónde estás yendo, aunque sea de forma aproximada, aparece algo que antes no estaba: tranquilidad. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás perdido dentro de ti. Y eso regula muchísimo más de lo que parece. Ahora, hay algo importante que aparece justo aquí, y que puede confundirte. Y es que cuando empiezas a dejar de vivir desde la validación externa, también empiezas a perder cierto tipo de estímulos. Menos aprobación inmediata, menos reconocimiento superficial, menos respuestas rápidas. Y tu cerebro lo nota, porque estaba acostumbrado a eso, a pequeñas recompensas constantes, a ese ciclo de dopamina que venía de afuera. Y cuando eso disminuye, al principio se siente raro, incluso vacío, como si algo faltara. Y muchas personas interpretan eso como un retroceso. Piensan: antes me sentía más motivado, más activo, ahora siento menos. Pero no es que sientas menos, es que estás dejando de depender de estímulos artificiales y tu sistema está reajustándose. Está pasando de recompensas rápidas a recompensas más profundas. Y eso toma tiempo, porque lo superficial es inmediato, pero lo real es más lento, más estable, pero más lento. Y aquí es donde necesitas paciencia, no con el proceso contigo, porque vas a tener momentos donde vas a querer volver a lo de antes, a esa validación rápida, a esa sensación inmediata de estoy bien. Y no está mal que lo sientas, pero es importante que no confundas intensidad con bienestar, porque muchas veces lo que se siente intenso no es lo que te hace bien, solo es más estimulante, pero no más coherente. Y aquí hay algo que vale la pena que observes con mucha honestidad. ¿Te sientes más tú cuando estás en calma o cuando estás constantemente estimulado? No respondas desde lo que suena mejor, respóndelo desde tu experiencia. Porque muchas personas han aprendido a sentirse más vivas en el ruido, pero más reales en la calma, y eso cambia todo, porque empieza a redefinir lo que buscas. Ya no buscas solo sentir algo, buscas sentirte en ti. Y eso es más sutil,
pero mucho más profundo. Ahora, hay otro cambio que empieza a suceder cuando te alineas, y tiene que ver con tus relaciones. Empiezas a notar dinámicas que antes normalizabas, conversaciones que ya no te llenan, vínculos donde das más de lo que recibes, espacios donde no puedes ser completamente tú, y eso puede ser incómodo, porque implica aceptar que no todo en tu vida está alineado, incluso si parecía estarlo. Y aquí aparece una decisión difícil: seguir como antes o empezar a ajustar. No necesariamente cortar todo, pero sí empezar a moverte distinto, poner límites, ser más honesto, dejar de sostener dinámicas que no te hacen bien. Y eso genera movimiento. A veces los demás lo sienten, a veces no lo entienden, a veces incluso reaccionan, porque están acostumbrados a una versión de ti que ya no estás sosteniendo de la misma forma. Y eso puede generar culpa. Esa sensación de que estás fallando, de que estás siendo egoísta, de que estás cambiando demasiado, pero en realidad estás siendo más coherente. Y la coherencia, a veces, incomoda a quienes se beneficiaban de tu incoherencia. Y eso no significa que estén mal, significa que hay un ajuste. Porque cuando tú cambias, el sistema cambia. Y no todos los sistemas se adaptan igual. Algunos evolucionan contigo, otros se quedan donde estaban. Y eso duele, porque implica aceptar que no todos van a acompañarte en este proceso. Y aquí aparece otro miedo profundo: el miedo a quedarte solo, no solo físicamente, sino emocionalmente, a sentir que ya no perteneces igual, y ese miedo es muy humano. Pero también es importante verlo con claridad, porque muchas veces, ¿qué pierdes? No es conexión real, es compatibilidad con una versión antigua de ti, y lo que empieza a abrirse es espacio. Espacio para relaciones más alineadas, más honestas, más reales. Pero ese espacio primero se siente vacío, y ese vacío puede confundirse con pérdida, pero no lo es. Es transición. Y si lo sostienes, sin llenarlo rápido, algo nuevo empieza a aparecer. Relaciones, donde no tienes que actuar tanto, donde puedes decir lo que piensas sin tanto filtro, donde no sientes esa tensión constante de tener que ser algo. Y eso es profundamente regulador, porque ya no estás dividiendo tu energía entre lo que eres y lo que muestras, empiezas a ser más uno, y eso reduce muchísimo la carga interna. Ahora, hay algo más que cambia, y es tu relación contigo mismo. Empiezas a hablarte distinto, ya no desde la exigencia constante, ni desde la crítica automática. Empiezas a escucharte más, a tener más paciencia con todo, tus procesos, a entender de dónde vienen ciertas reacciones en lugar de juzgarlas de inmediato. Y eso no significa que te vuelvas permisivo, significa que te vuelves más consciente. Y esa conciencia te permite elegir mejor, no desde la culpa, sino desde la comprensión. Y eso cambia la forma en la que avanzas, porque ya no te empujas, te guías, y eso es mucho más sostenible. Ahora quiero que te detengas un momento y observes algo muy simple. ¿En los últimos días hubo algún momento donde te sentiste completamente tú? No perfecto, no ideal, solo tú, aunque haya sido breve. Un momento donde no estabas actuando, donde no estabas intentando agradar, donde no estabas comparándote. Solo estabas. Ese momento es una referencia. No necesitas que sea constante todavía, pero necesitas reconocerlo, porque ahí hay algo importante, ahí hay coherencia, y esa coherencia es el camino, no algo que tienes que construir desde cero, algo que ya aparece cuando dejas de alejarte de ti. Y si empiezas a prestar atención a esos momentos, a cuidarlos, a repetirlos, poco a poco se vuelven más frecuentes, más naturales, más tuyos. Y entonces, algo dentro de ti deja de buscar tanto afuera, porque empieza a encontrar adentro lo que antes creía que solo existía afuera. Y eso es un cambio profundo,
no se ve tanto desde fuera, pero se siente. Se siente como un descanso interno que no depende de nada externo. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, la ansiedad ya no tiene el mismo espacio para crecer. No porque desaparezca, sino porque ya no tiene tanto terreno donde sostenerse. Porque donde hay coherencia, hay menos conflicto. Y donde hay menos conflicto, hay más calma. Y esa calma no es algo que tienes que perseguir, es algo que aparece cuando dejas de vivir en contra de ti. Hay una escena que se repite en muchas personas, aunque por fuera parezcan muy distintas. Se despiertan, revisan el teléfono, ven otras vidas antes de sentir la suya, y sin darse cuenta, el día ya empezó con una comparación, no siempre evidente, no siempre dolorosa de inmediato. A veces incluso parece inspiración, pero hay una diferencia muy grande entre inspirarte con algo y empezar a sentir, en silencio, que tu vida debería verse de otra manera para tener valor. Ahí empieza una tensión muy moderna, porque ya no solo vives tu vida, también la observas, también la editas, también la comparas con una especie de escaparate interminable de versiones humanas cuidadosamente seleccionadas. Y eso tiene un impacto psicológico más profundo de lo que parece. No solo en tu autoestima, también en tu atención, en tu deseo, en tu identidad. Porque la atención no es neutra. Aquello a lo que miras todos los días moldea lo que sientes como importante. Moldea lo que deseas. Moldea incluso lo que crees que deberías ser para ser amado, valorado o recordado. Y si todos los días consumes imágenes de éxito acelerado, belleza impecable, productividad extrema, viajes, reconocimiento, cuerpos perfectos, vidas emocionalmente limpias, tu mente empieza a absorber una idea silenciosa, que la vida real debería sentirse más espectacular de lo que se siente, y entonces tu propia vida, que quizá es verdadera pero imperfecta, empieza a parecerte insuficiente. No porque lo sea, sino porque está siendo comparada con una narrativa editada. Y aquí ocurre algo muy importante. Tu cerebro reacciona a la novedad, al contraste, a la recompensa inmediata. Por eso ciertas plataformas capturan tan bien tu atención. Cada deslizamiento, cada imagen nueva, cada pequeño estímulo inesperado, activa sistemas de anticipación. No siempre de placer pleno, muchas veces de expectativa. Y la expectativa es poderosa, porque te mantiene enganchado. Te hace sentir que la siguiente cosa quizás sí te va a llenar, sí te va a dar claridad, sí te va a dar esa sensación de estar en el lugar correcto. Pero casi nunca pasa, porque lo que se activa ahí no es profundidad, es búsqueda. Y una mente atrapada en búsqueda constante difícilmente puede descansar. Ese es uno de los motivos por los que tantas personas terminan agotadas sin entender por qué. No porque hayan vivido demasiado, sino porque han estado demasiado expuestas, demasiado comparadas, demasiado estimuladas, demasiado afuera. Y cuando toda tu energía psíquica está orientada hacia afuera, hacia lo que otros hacen, muestran, logran, opinan o reciben, inevitablemente tu centro se debilita. Empiezas a perder contacto con una pregunta muy simple, pero esencial. ¿Qué quiero yo de verdad? No lo que se ve bien, no lo que genera aprobación, no lo que da estatus, no lo que tranquiliza a otros. Tú. Y esa pregunta, que debería ser íntima, se vuelve difícil de responder cuando llevas mucho tiempo prestándole más atención al ruido que a tu propia experiencia. Por eso mucha gente hoy no se siente exactamente triste, ni exactamente vacía, ni exactamente perdida. Se siente desorientada, como si tuviera demasiadas referencias externas, pero muy poca conexión interna. Y esa desorientación genera ansiedad, porque una mente sin dirección profunda queda mucho más expuesta a la comparación, al impulso, a la duda constante. Entonces cada decisión pesa más, cada paso se cuestiona más, cada elección parece incompleta, porque no hay una base interna suficientemente firme desde la cual decidir. Y aquí aparece la disonancia cognitiva, aunque no la nombres así en tu día a día. Es esa incomodidad que aparece cuando hay una distancia entre lo que dices valorar y cómo estás viviendo. Cuando dices que quieres paz,
pero construyes una rutina que te sobreestimula. Cuando dices que quieres autenticidad, pero te muestras de una forma que no te representa del todo. Cuando dices que quieres profundidad, pero tu atención está entrenada para lo inmediato y lo superficial. Esa distancia duele, no siempre con dramatismo. A veces duele como una irritación leve, repetida, constante, como una incomodidad que no termina de irse. Y muchas personas creen que esa incomodidad es simplemente parte de ser adulto, parte del ritmo actual, parte de la vida. Pero no siempre. A veces es la señal de que estás viviendo una contradicción demasiado sostenida, y una contradicción sostenida termina drenando la autoestima. Porque la autoestima no se construye solo con pensamientos positivos. Se construye, sobre todo, con evidencia interna, con la sensación de que puedes confiar en ti porque lo que haces se parece a lo que sientes verdadero. Cada vez que traicionas eso, aunque sea en silencio, algo dentro de ti pierde confianza. No necesariamente te odias, no necesariamente te destruyes, pero dejas de sentirte sólido. Y una persona que no se siente sólida por dentro, busca sostén afuera. Más aprobación, más reconocimiento, más señales de que va bien. Pero ahí hay una trampa, porque cuando tu valor depende demasiado de la mirada ajena, empiezas a convertir tu identidad en una vitrina. Ya no preguntas tanto quién eres, preguntas cómo te ves. Ya no preguntas qué te hace bien, preguntas qué te hace destacar. Ya no preguntas qué te da sentido, preguntas qué te hace visible. Y esto toca una herida muy profunda de nuestro tiempo. El miedo a la insignificancia, el miedo a pasar desapercibido, a no dejar huella, a no ser recordado, a no importarlo suficiente. Es un miedo muy humano, pero hoy está amplificado, porque antes una persona podía sentirse pequeña dentro de su entorno cercano. Ahora puede sentirse pequeña comparándose con millones. Millones de vidas, millones de rostros, millones de logros visibles, millones de versiones humanas compitiendo por atención. Y eso altera la escala con la que mides tu existencia. De pronto, una vida tranquila puede parecer poca cosa. Un logro íntimo puede parecer irrelevante. Una alegría pequeña puede parecer insuficiente. Pero no porque realmente lo sean, sino porque has sido entrenado para mirarlo, llamativo como si fuera lo valioso. Y no siempre coincide. Lo que más llama la atención no siempre es lo más verdadero. Lo que más impresiona no siempre es lo que más nutre. Lo que más visibilidad tiene no siempre es lo que más sentido tiene. Pero si no haces una pausa para revisar eso, terminas construyendo tu vida alrededor de métricas que no calman el alma. Y entonces pasa algo que duele mucho. Empiezas a conseguir cosas. Y aún así no sientes paz. Recibes reconocimiento y aún así no te sientes suficiente. Logras algo importante y aún así la ansiedad vuelve. Porque tu sistema ya entendió algo que tu mente quizá todavía no quiere aceptar. Que el problema no era la falta de logros, era la falta de coherencia. Y cuando eso se hace evidente, la frustración puede ser muy grande, porque pensabas que al llegar ahí te ibas a sentir distinto. Pensabas que al lograr eso, al verte así, al tener aquello, por fin te ibas a relajar, pero no pasó. Y ahí se abre una grieta importante, una grieta que puede llevarte a seguir corriendo más fuerte o a detenerte y preguntarte algo mucho más honesto. ¿Estoy persiguiendo lo que realmente necesito o lo que aprendí a desear para sentirme válido? Esa pregunta puede incomodar mucho, porque obliga a mirar tus deseos con más profundidad. Y no todos los deseos son igual de tuyos. Algunos nacen de tu experiencia más viva, más real, más íntima. Otros nacen del miedo, otros nacen de la comparación, otros nacen del hambre de reconocimiento, otros nacen del intento de demostrar algo que en el fondo sientes que te falta. Y claro, desde fuera pueden parecer iguales. Dos personas pueden tener la misma meta. Una la persigue desde el amor por lo que hace, la otra desde el terror a no valer. Por fuera hacen algo parecido, por dentro están viviendo realidades opuestas. Y eso importa muchísimo, porque el propósito no tiene que ver solo con lo que haces, tiene que ver con desde dónde lo haces. Puedes tener una vida aparentemente sencilla y vivir con enorme propósito.
Y también puedes tener una vida impresionante desde fuera y estar profundamente desconectado de ti. La diferencia está en la coherencia interna, en si eso que construyes se parece a ti, en si ese camino te expande o te vacía, en si al final del día sientes cansancio con sentido o desgaste sin alma. Ahora bien, aquí aparece algo delicado. Mucha gente cree que encontrar propósito es descubrir una sola gran respuesta definitiva, como si un día despertaras y dijeras, esto vine a hacer, esta será mi misión. Ahora todo encaja. A veces pasa algo parecido, pero la mayoría de las veces no. La mayoría de las veces el propósito no llega como una revelación espectacular, llega como una verdad tranquila, como una sensación de sí, como una forma de estar, como una dirección más que como una meta cerrada. Es darte cuenta de que ciertas cosas, aunque no den tanto aplauso, te ordenan por dentro, de que ciertos espacios, ciertas personas, ciertos ritmos, ciertas formas de trabajar o crear o amar, te hacen sentir más tú, y esa sensación importa mucho más de lo que parece, porque cuando repites experiencias coherentes, tu identidad se va reorganizando. Ya no solo piensas que quieres una vida distinta, empiezas a construirla desde adentro. Tu atención cambia, tu energía cambia, tus decisiones cambian y tu ansiedad empieza a perder fuerza porque ya no estás intentando sostener una identidad tan fragmentada. Pero para que eso ocurra, necesitas renunciar a algo, a la fantasía de que puedes vivir completamente orientado hacia afuera y, al mismo tiempo, sentir una paz profunda por dentro. Eso casi nunca pasa. Puedes tener momentos de alivio, momentos de euforia, momentos de distracción muy potentes, pero paz real, no. La paz real necesita coherencia. Necesita que tu vida deje de ser una negociación constante entre lo que eres y lo que crees que deberías parecer. Y aquí es donde la autenticidad se vuelve menos romántica y más concreta. Autenticidad no es decir todo lo que piensas sin filtro. No es volverte rebelde por sistema. No es abandonar toda adaptación humana. Autenticidad es algo más sutil. Es dejar de vivir principalmente para ser percibido. Es empezar a vivir principalmente para ser fiel. Fiel a lo que te hace sentido. Fiel a lo que tu cuerpo ya sabe cuando algo no encaja. Fiel a una verdad interna que no siempre es cómoda, pero sí profundamente reguladora. Y eso requiere valentía, porque a veces ser fiel implica decepcionar expectativas, implica no encajar igual, implica tardarte más, implica elegir caminos menos aplaudidos. Pero también implica algo invaluable, dejar de vivir dividido. Y una persona menos dividida sufre menos ruido interno. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque se vuelve más honesta. Y cuando una vida se vuelve más honesta, incluso el dolor se siente distinto, más limpio, menos confuso, menos contaminado por la sensación de estarte abandonando a ti mismo. Por eso hay personas que atraviesan momentos muy difíciles y, aún así, se sienten extrañamente firmes. Y hay otras que aparentemente lo tienen todo resuelto, pero viven con una angustia constante. La diferencia no siempre está en las circunstancias, muchas veces está en el nivel de coherencia, en cuánto se parecen sus decisiones a su verdad interna, en cuánto ruido externo gobierna su identidad, en cuánto de su vida está construido para ser visto y cuánto para ser vivido de verdad. Y esta parte puede ser muy reveladora si te la permites sentir. Tal vez no necesitas una vida más impresionante. Tal vez necesitas una vida más tuya. Tal vez no necesitas volverte alguien extraordinario ante los ojos del mundo. Tal vez necesitas dejar de sentirte extraño dentro de tu propia vida. Tal vez ansiedad que tanto has combatido no estaba pidiéndote más control, sino más verdad, más coherencia, más presencia, más dirección interna. Y esa dirección no siempre aparece pensando más. A veces aparece dejando de distraerte tanto, dejando de consumir tantas versiones ajenas, dejando de negociar tanto con tu intuición, dejando de vivir tan pendiente de cómo se ve lo que haces. Porque cuando tu atención vuelve a ti, al principio hay incomodidad, sí, pero después empieza a haber algo mucho más valioso. Discernimiento.
Empiezas a notar qué te drena y qué te nutre, qué te acelera y qué te ordena, qué te hace sentir visible y qué te hace sentir vivo. Y cuando distingues eso, tu vida empieza a cambiar desde lugares muy concretos. No por una revolución externa inmediata, sino por una reorganización interna silenciosa. Empiezas a necesitar menos para sentirte suficiente. Empiezas a dejar de perseguir ciertas cosas que antes te obsesionaban. Empiezas a cuidar más tu energía que tu imagen. Y eso es una forma profunda de libertad. No la libertad espectacular que se anuncia como independencia absoluta. Una libertad más íntima. La libertad de no estar tan gobernado por la mirada externa. La libertad de no tener que convertir cada experiencia en una prueba de tu valor. La libertad de poder existir sin estar compitiendo todo el tiempo. Y cuando eso empieza a ocurrir, tu sistema se calma, no por resignación, no porque te rindas, sino porque por fin dejas de vivir en una vitrina y empiezas a habitarte. Y habitarte, aunque tome tiempo, aunque asuste, aunque implique soltar muchas cosas, es una de las experiencias más sanadoras que existen. Porque ahí ya no solo sobrevives, ahí empiezas, de verdad, a estar contigo. Hay un momento muy específico en este proceso donde algo empieza a acomodarse, pero no de la forma en la que esperabas. No se siente como una explosión de claridad, no se siente como una motivación intensa, no se siente como una certeza absoluta, se siente más simple. Empiezas a notar que ya no necesitas reaccionar a todo, que ya no todo te engancha igual, que ciertas cosas que antes te movían mucho, ahora simplemente pasan. Y eso, al inicio, puede confundirte, porque durante mucho tiempo mediste tu estado interno por la intensidad. Si algo te emocionaba mucho, pensabas que era correcto. Si algo te alteraba mucho, pensabas que era importante. Si algo te hacía sentir mucho, pensabas que tenía valor, pero ahora empieza a aparecer otra referencia, la calma. No una calma perfecta, no constante, pero sí más accesible. Y aquí es donde muchas personas cometen un error muy sutil. Confunden calma con falta de ambición. Piensan que si ya no sienten esa urgencia constante, esa presión por lograr, esa necesidad de demostrar, entonces algo se apagó. Pero en realidad algo se ordenó, porque la urgencia no siempre es propósito. Muchas veces es ansiedad disfrazada de productividad. Es ese impulso interno, que no viene de una dirección clara, sino de una incomodidad que necesitas calmar haciendo algo. Y hacer algo no siempre significa avanzar. A veces solo significa distraerte mejor. Por eso hay personas que están todo el tiempo ocupadas, pero profundamente desconectadas. Y hay otras que parecen avanzar más lento, pero con una claridad mucho más estable. La diferencia no está en la velocidad, está en la coherencia. Y cuando empiezas a vivir con más coherencia, tu energía deja de dispersarse tanto. Ya no necesitas estar en todo, ya no necesitas responder a todo, ya no necesitas demostrar todo. Empiezas a seleccionar, a elegir mejor dónde pones tu atención, dónde inviertes tu tiempo, dónde colocas tu energía emocional. Y eso cambia completamente la calidad de tu vida, porque tu vida no es solo lo que haces, es en qué estado interno haces lo que haces. Puedes tener el mismo trabajo, las mismas relaciones, el mismo entorno, pero vivirlo de forma completamente distinta dependiendo de tu nivel de coherencia. Y eso es clave, porque muchas personas creen que necesitan cambiar toda su vida para sentirse mejor. Cambiar de ciudad, cambiar de trabajo, cambiar de pareja, cambiar de entorno. Y a veces sí, algunos cambios externos son necesarios. Pero muchas veces lo que más impacto tiene es cómo te posicionas internamente frente a lo que ya tienes. Si sigues viviendo desde la desconexión, cualquier escenario termina sintiéndose similar. Pero si empiezas a vivir desde la coherencia, incluso escenarios simples empiezan a sentirse distintos, más habitables, más reales, más sostenibles. Ahora,
hay algo muy importante que empieza a aparecer aquí, y es la responsabilidad. No la responsabilidad pesada de culpa o de exigencia, una responsabilidad más madura, la de reconocer que, en muchos casos, has sostenido dinámicas que ya no te representan, no porque quisieras, sino porque no sabías otra forma. Y eso es importante, porque te permite dejar de verte como alguien que está fallando y empezar a verte como alguien que está despertando. Y cuando lo ves así, cambia tu relación contigo mismo. Ya no te castigas por lo que hiciste antes. Lo entiendes. Y desde ahí puedes elegir distinto. Pero elegir distinto no. Siempre es cómodo, porque implica empezar a actuar de formas que antes evitabas, decir cosas que antes callabas, poner límites que antes no ponías, tomar decisiones que antes postergabas. Y eso genera una incomodidad inicial. Tu sistema no está acostumbrado a eso. Está acostumbrado a mantener la armonía externa, incluso a costa de la interna. Entonces, cuando empiezas a priorizar tu coherencia, algo se mueve. Y ese movimiento puede sentirse como ansiedad, otra vez, pero es distinta. No es la ansiedad difusa de antes, es más específica, más localizada, más relacionada con algo concreto. Y eso es una señal de avance, porque ahora sabes de dónde viene. No es una sensación sin sentido, es una respuesta a un cambio real, y eso te da más margen para sostenerla, porque entiendes que no es algo que tengas que eliminar, es algo que tienes que atravesar. Y aquí es donde aparece algo muy valioso: la tolerancia a la incomodidad, no como resignación, sino como capacidad. La capacidad de sostener momentos incómodos sin volver automáticamente a lo que ya sabes que no te hace bien. Y eso es una habilidad que cambia tu vida. Porque muchas de las decisiones incoherentes que tomaste en el pasado no fueron por falta de claridad, fueron por falta de tolerancia. No tolerabas el conflicto, no tolerabas el rechazo, no. Tolerabas la incertidumbre, no tolerabas sentirte fuera de lugar. Entonces elegías lo conocido. Pero ahora, si empiezas a desarrollar esa tolerancia, aparece una libertad nueva. La libertad de no reaccionar inmediatamente. La libertad de no ceder automáticamente. La libertad de sostener un poco más antes de elegir. Y en ese espacio es donde aparece la coherencia. No como algo perfecto, sino como algo posible. Ahora hay algo más que empieza a cambiar, y es tu relación con el error. Antes, equivocarte podía sentirse como una amenaza a tu valor, como una confirmación de que no eras suficiente, de que estabas fallando, de que algo en ti estaba mal. Pero cuando empiezas a construir tu valor desde dentro, el error cambia de significado. Deja de ser una amenaza y se convierte en información. No porque te guste equivocarte, sino porque ya no defines tu identidad por eso. Y eso te permite moverte distinto, con más flexibilidad, con más apertura, con menos miedo paralizante. Y eso reduce muchísimo la ansiedad, porque gran parte de la ansiedad viene del intento constante de evitar el error, de hacerlo todo bien, de no fallar, de no quedar mal. Pero eso es insostenible. Y cuando dejas de intentar sostener esa perfección, tu sistema se relaja. No porque te vuelvas descuidado, sino porque te vuelves más humano, más real, más alineado con lo que eres, no con lo que deberías ser. Ahora quiero que te detengas en algo muy concreto. Piensa en una situación reciente donde actuaste más desde la coherencia, aunque haya sido incómodo. Puede ser algo pequeño, decir que no, expresar algo que sentías, elegir algo que te hacía sentido, aunque no fuera lo esperado. Recuerda cómo se sintió después, no durante, después. Esa sensación, aunque haya sido sutil, es importante, porque ahí hay una pista, ahí hay una experiencia directa de lo que pasa cuando te eliges. Y si empiezas a acumular esas experiencias, poco a poco tu sistema aprende algo nuevo, que ser coherente no es peligroso, que ser honesto contigo no destruye tu vida, que elegirte no te deja solo, te acerca a ti, y eso reconfigura tu forma de vivir, ya no desde el miedo, no desde la aprobación,
no desde la urgencia, desde un lugar más estable, más claro, más tuyo. Y desde ahí, el propósito deja de ser algo que buscas desesperadamente y se convierte en algo que empiezas a habitar. No como una meta lejana, sino como una forma de estar en tu vida. Una forma donde lo que haces y quién eres empiezan a parecerse cada vez más. Y cuando eso pasa, la ansiedad ya no tiene el mismo lugar. Porque ya no estás dividido, ya no estás persiguiéndote. Empiezas, por fin, a encontrarte. Hay una fase en todo este proceso que casi nadie romantiza, porque no se siente bien, aunque sea necesaria. Es cuando ya no puedes volver a ser quien eras, pero todavía no sabes bien quién estás siendo. Y eso descoloca, porque antes, aunque hubiera ansiedad, había una estructura conocida. Sabías cómo reaccionar, sabías qué decir, sabías cómo encajar. Ahora ya no tanto. Empiezas a notar que ciertas cosas ya no te salen igual. Respuestas automáticas que antes dabas, ahora se sienten forzadas. Dinámicas donde antes fluías, ahora te incomodan. Versiones de ti que antes sostenías, ahora pesan. Y al mismo tiempo, lo nuevo todavía no está completamente claro. No tienes un guión definido, no tienes una identidad cerrada, no tienes certezas absolutas, solo tienes algo más sutil, pero más honesto. Sensación. Una sensación de qué sí y qué no. De qué se siente limpio y qué se siente forzado. De qué te acerca y qué te aleja. Y eso, aunque no sea tan estructurado, es mucho más real. El problema es que nuestra mente no siempre confía en eso. Prefiere certezas, prefiere definiciones, prefiere etiquetas claras, porque eso da sensación de control. Pero la coherencia interna no siempre se construye desde la certeza, muchas veces se construye desde la sensibilidad, desde esa capacidad de percibir, aunque todavía no puedas explicar todo con palabras. Y aquí es donde muchas personas se sabotean, porque intentan definir demasiado rápido quiénes son ahora. Intentan cerrar el proceso. Ahora soy así, ahora ya entendí, ahora ya cambié. Pero eso no es real. El cambio profundo no es una etiqueta, es una práctica. Es algo que se va afinando con el tiempo. Y si intentas fijarlo demasiado pronto, lo conviertes en otra versión rígida que tarde o temprano también va a dejar de representarte. Por eso es importante que te permitas este espacio, aunque sea incómodo. El espacio de no saber exactamente quién eres todavía, pero sí saber quién ya no eres. Ese punto, aunque se sienta inestable, es muy valioso, porque es un espacio de reconstrucción, no desde lo aprendido, sino desde lo sentido. Y eso requiere algo que no siempre nos enseñaron: paciencia interna, no la paciencia de esperar resultados, la paciencia de permitir procesos, de no exigirte claridad inmediata, de no presionarte para encajar otra vez rápido, de no llenar el vacío con lo primero que aparezca. Porque ese vacío no es un error, es un espacio necesario. Es el lugar donde tu identidad puede reorganizarse sin tanta interferencia. Pero claro, quedarse ahí no es fácil, porque ese vacío activa algo muy profundo. El miedo a no ser suficiente sin una forma clara. El miedo a no tener valor si no estás definido. El miedo a no ser visto si no eres algo concreto. El miedo a perder lugar si no encajas como antes. Y ese miedo puede traicionando hacer que quieras correr de nuevo hacia una identidad conocida, aunque no sea completamente tuya, solo por la sensación de seguridad. Pero si haces eso, vuelves al mismo ciclo, a la misma incoherencia, a la misma ansiedad, a la misma desconexión. Por eso este punto es tan importante, porque aquí se define si tu cambio es superficial o real, si solo estás ajustando tu forma o si realmente estás reconstruyendo tu base. Y reconstruir la base toma tiempo, pero también trae algo que antes no tenías: raíz.
Empiezas a sentirte más en ti, aunque no todo esté claro. Empiezas a confiar más en lo que percibes, aunque no lo puedas explicar del todo. Empiezas a elegir desde un lugar más interno, aunque no siempre sea cómodo. Y eso empieza a darte una estabilidad distinta, no basada en control, no basada en aprobación, no basada en resultados inmediatos, basada en coherencia. Y aquí ocurre algo muy interesante. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas tener todo resuelto para sentirte mejor. Antes pensabas que la calma iba a llegar cuando tuvieras claridad total, cuando supieras exactamente qué hacer, cuando todo encajara. Pero ahora empiezas a notar que la calma aparece incluso en medio del proceso cuando estás siendo honesto contigo. Eso cambia mucho, porque deja de ser necesario llegar a un punto perfecto para sentirte en paz. Empiezas a experimentar momentos de paz en medio de la construcción. Y eso es mucho más real. Ahora, hay algo más que empieza a transformarse, y es tu relación con el futuro. Antes, el futuro podía sentirse como una presión, algo que tenías que resolver, algo que tenías que controlar, algo que definía tu valor. Ahora empieza a sentirse más abierto, no porque no te importe, sino porque ya no depende tanto de lo externo. Empiezas a confiar más en tu capacidad de responder que en tu capacidad de prever. Y eso reduce mucha ansiedad, porque la ansiedad muchas veces viene del intento de controlar lo que aún no existe. Pero cuando confías en que puedes responder desde coherencia, el futuro deja de ser tan amenazante. ¿Se vuelve incierto? Sí, pero no insoportable. Y eso te permite estar más presente, más en lo que estás viviendo ahora, no solo en lo que viene. Y cuando estás más presente, empiezas a notar algo que antes pasaba desapercibido. Pequeños momentos de sentido, no grandes. Revelaciones, no experiencias extraordinarias. Momentos simples, pero reales. Una conversación donde te sientes tú. Un instante donde no estás pensando en cómo te ves, sino en lo que estás viviendo. Un momento de silencio donde no necesitas escapar. Y esos momentos son fundamentales, porque ahí se construye el propósito real, no en ideas abstractas, en experiencias vividas. El propósito no siempre se encuentra pensando, muchas veces se encuentra habitando, estando en lo que haces, con presencia, con coherencia, con conexión. Y cuando empiezas a vivir así, aunque sea en pequeños espacios, algo se acomoda. Tu mente deja de buscar tanto, tu cuerpo se relaja más, tu identidad se vuelve más clara, no porque la definas, sino porque la estás viviendo. Y eso es muy distinto, porque ya no necesitas convencerte de quién eres, empiezas a reconocerlo. Y ese reconocimiento es silencioso, no necesita validación, no necesita explicación, no necesita aprobación. Se siente. Y cuando se siente, la ansiedad pierde otra capa de fuerza. Porque ya no estás intentando encontrarte afuera. Estás empezando a habitarte adentro. Y eso, aunque no sea espectacular, es profundamente transformador. Porque ahí ya no estás actuando una vida. Estás viviendo una que poco a poco se parece más a ti. Hay un momento en el que todo esto deja de ser solo entendimiento y se convierte en decisión. No una decisión grande, dramática, visible. Una decisión mucho más silenciosa, pero más determinante. Dejar de seguir ignorándote. Porque hasta ahora, aunque hayas entendido muchas cosas, hay algo que sigue ocurriendo en segundo plano. Sabes, pero a veces no actúas. Sientes, pero a veces no eliges desde ahí. Te das cuenta, pero en ciertos momentos vuelves a lo automático. Y eso no es incoherencia total, es transición. Pero llega un punto donde ya no puedes hacer como si no supieras, donde repetir lo de antes ya no se siente igual, donde la incomodidad de traicionarte es más fuerte que la incomodidad de cambiar. Y ahí es donde todo empieza a consolidarse, porque la coherencia no se construye solo entendiendo,
se construye sosteniendo pequeñas decisiones alineadas, incluso cuando nadie las oras. B. Sosteniendo tu verdad, incluso cuando no es conveniente. Sosteniendo tu ritmo, incluso cuando otros van más rápido. Y eso no siempre se siente bien al inicio, porque implica dejar de negociar constantemente contigo. Implica algo muy concreto, dejar de hacerte promesas que no cumples, porque cada vez que te dices, mañana sí voy a hacer esto que sé que necesito, y no lo haces, algo dentro de ti pierde fuerza, no porque seas débil, sino porque tu sistema empieza a percibir que no puede confiar del todo en ti, y eso afecta directamente tu autoestima, no desde el discurso, desde la experiencia. Pero cuando empiezas a cumplirte, aunque sea en cosas pequeñas, algo cambia. Decir, no voy a responder esto ahora y sostenerlo. Decir, esto no me hace bien y alejarte. Decir, esto sí es importante para mí y darle espacio. Esas pequeñas coherencias empiezan a reconstruir tu confianza interna. Y la confianza interna es uno de los reguladores más fuertes de la ansiedad, porque ya no estás dudando constantemente de ti. Empiezas a sentir que puedes sostenerte. Y eso cambia la forma en la que enfrentas todo. Ahora, hay algo más profundo que ocurre aquí, y es que empiezas a dejar de necesitar que todo tenga sentido para actuar. Antes esperabas claridad total, seguridad total, garantía total, pero ahora empiezas a moverte con algo distinto, convicción suficiente, no perfecta, suficiente, y eso te permite avanzar incluso con miedo, incluso con dudas, incluso sin tener todo resuelto, porque ya no estás esperando sentirte listo, estás actuando desde lo que sabes que es coherente, aunque no sea cómodo. Y eso es una forma muy real de libertad. No la libertad de no sentir nada, la libertad de no depender completamente de lo que sientes para decidir. Porque si solo decides cuando te sientes bien, tu vida siempre va a estar limitada por tu estado emocional. Pero si empiezas a decidir desde coherencia, incluso cuando hay incomodidad, tu vida se expande. Y tu ansiedad empieza a tener menos control, porque ya no gobierna todas tus decisiones. Ahora, hay algo muy importante que empieza a sentarse en este punto, y es que empiezas a entender que la paz no viene de tener una vida perfecta, viene de dejar de vivir en contradicción constante. Puedes tener problemas, puedes tener incertidumbre, puedes tener momentos difíciles, y aún así sentirte más en paz que antes, porque ya no estás dividido, ya no estás sosteniendo versiones que no eres, ya no estás actuando todo el pradas, tiempo. Ya no estás negociando constantemente con lo que sabes que es verdad para ti. Y eso es profundamente liberador, aunque desde fuera no se vea tanto. Ahora, quiero que observes algo muy específico. Antes, muchas de tus decisiones estaban orientadas a evitar incomodidad, evitar conflicto, evitar rechazo, evitar incertidumbre. Ahora, empiezas a elegir incluso si hay incomodidad, no porque te guste, sino porque entiendes que evitarla constantemente te mantenía estancado, y ese cambio es enorme, porque transforma completamente tu relación con la vida. La vida deja de ser algo que tienes que controlar para sentirte bien y empieza a ser algo que puedes atravesar desde un lugar más firme. Y eso no elimina los momentos difíciles, pero cambia cómo los vives. Los vives con menos resistencia interna, con menos autoabandono, con más presencia. Y eso reduce mucho el sufrimiento innecesario. Ahora hay algo más que empieza a ocurrir, y es muy sutil. Empiezas a sentir menos necesidad de explicarte. Antes necesitabas justificar tus decisiones, explicar por qué hacías lo que hacías, validar constantemente tu camino con otros. Ahora menos. No porque te vuelvas cerrado, sino porque ya no necesitas tanta aprobación externa para sostener lo que sabes que es coherente para ti. Y eso es una señal clara de que algo se está integrando, porque tu identidad ya no depende tanto de la validación. Empieza a sostenerse desde dentro, y cuando eso pasa, tu energía cambia, se vuelve más estable, menos dispersa, menos reactiva,
Y eso impacta todo. Cómo hablas, cómo decides, cómo te relacionas, cómo trabajas, cómo descansas. Todo empieza a tener una base distinta, y esa base es coherencia. Ahora, aquí viene algo importante. Esto no significa que ya no vayas a tener momentos de duda. Los vas a tener. No significa que ya no vayas a sentir ansiedad. La vas a sentir, pero ya no te define igual, ya no te arrastra de la misma forma. Porque ahora tienes algo que antes no tenías. Un lugar al cual volver. Un punto interno de referencia. Una sensación de ti. Y eso cambia todo. Porque cuando te pierdes, puedes volver. No rápido siempre, no fácil siempre, pero puedes. Y esa posibilidad da mucha paz. No porque te asegure que nunca vas a salirte, sino porque sabes que no estás completamente perdido. Ahora quiero que te detengas un momento y sientas esto con calma. Si todo lo que has escuchado hasta ahora tiene algo de verdad para ti, entonces ya hay una parte de ti que está cambiando. No porque este video lo haya hecho, sino porque tú estás listo para verlo. Y Yeros, eso es importante, porque el cambio real no viene de afuera, viene de un punto interno donde algo dice, ya no quiero seguir así, y ese punto ya está en ti. Quizá no siempre lo escuchas, quizá a veces lo ignoras, pero está. Y cada vez que lo escuchas, aunque sea un poco, estás acercándote más a una vida que sí se siente tuya, no perfecta, no ideal, pero tuya. Y eso es lo que realmente reduce la ansiedad. No tener todo bajo control, sino dejar de vivir en contra de ti. Y cuando eso empieza a consolidarse, aunque el mundo siga siendo igual de caótico, tú ya no lo vives desde el mismo lugar. Empiezas a vivir desde dentro. Y eso cambia absolutamente todo. Y cuando empiezas a vivir desde dentro, ocurre algo que nadie puede darte desde fuera. Por mucho que lo intenten, empiezas a sentir descanso, no porque la vida se vuelva simple, no porque desaparezcan los problemas, no porque de pronto entiendas todo. Empiezas a sentir descanso porque ya no estás peleando contigo a cada paso. Y eso cambia profundamente la calidad de tu existencia. Porque hay un cansancio que no viene del trabajo, ni de las responsabilidades, ni de la falta de sueño. Viene de vivir demasiado tiempo lejos de ti, de sostener conversaciones donde no estabas del todo presente, de tomar decisiones que te iban vaciando en silencio, de intentar encajar en ritmos, deseos, vínculos y expectativas que no terminaban de sentirse tuyos, de poner tu energía donde había aprobación, pero no necesariamente verdad. Ese cansancio es muy particular, no siempre se nota desde fuera. Hay personas que incluso parecen funcionales, productivas, agradables, presentes, pero por dentro llevan años tensas, años sintiendo que algo no termina de acomodarse, años despertando con una presión en el pecho que no siempre saben nombrar, años buscando alivio en cosas que alivian por un rato, pero no ordenan nada de fondo. Y lo más duro es que muchas veces se acostumbran a vivir un poco apretadas por dentro, se acostumbran a la aceleración, se acostumbran a la comparación, se acostumbran a necesitar demasiado ruido para no sentir el vacío, se acostumbran a pensar que vivir así es normal, pero no siempre lo es. A veces no estás viviendo la vida adulta, a veces estás viviendo las consecuencias de una desconexión demasiado prolongada. Y cuando esto se empieza a ver con claridad, no desde la culpa, sino desde una comprensión más limpia, algo muy importante se abre. Compasión, no lástima, no victimismo. Compasión real. La capacidad de mirarte y entender que muchas de las formas en las que te alejaste de ti no nacieron de maldad, ni de flojera, ni de falta de carácter. Nacieron de adaptación, de dolor antiguo, de miedo a perder amor, de miedo a quedarte fuera, de miedo a no ser suficiente si eras completamente tú. Y cuando entiendes eso, algo se ablanda. Ya no necesitas seguir tratándote como si fueras tu propio enemigo. Ya no necesitas exigirte sanar perfecto, elegir perfecto, entenderlo todo rápido. Puedes empezar a acompañarte de otra manera. ¿Con más verdad? Sí.
pero también con más ternura. Porque este camino de volver a ti no necesita violencia interna, no necesita que te humilles para cambiar, no necesita que te odies para corregirte, no necesita que conviertas tu proceso en otra competencia. Necesita presencia, necesita honestidad, necesita paciencia, necesita repetir, muchas veces, pequeñas decisiones que le devuelvan a tu sistema la sensación de que contigo sí hay hogar. Y eso es algo muy profundo, volverte un lugar seguro para ti. Que cuando algo duela, no corras inmediatamente a distraerte. Que cuando algo no encaje, no te convenzas tan rápido de que da igual. Que cuando sientas una verdad interna, no la entierres solo porque incomoda. Volverte un lugar seguro para ti significa dejar de abandonarte en nombre de la adaptación. Y esa es una de las formas más reales de autoestima. No la autoestima que se repite frases bonitas frente al espejo mientras por dentro sigue negociando su dignidad. La autoestima que se construye con actos, con límites, con honestidad, con elecciones pequeñas que dicen, una y otra vez, yo también importo para mí. Porque cuando tú importas para ti, cambia la manera en que toleras ciertas cosas. Ya no aceptas con tanta facilidad lo que te rompe por dentro. Ya no te prestas tan rápido a dinámicas que te cariado, drenan. Ya no necesitas hacerte pequeño para conservar lugares donde en realidad nunca pudiste estar completo. Y eso no te vuelve duro, te vuelve más entero, más claro, más tranquilo, más libre. Y aquí quizá aparece una de las verdades más importantes de todo lo que hemos recorrido. El propósito no siempre llega primero. Muchas veces, el propósito aparece cuando dejas de traicionarte tanto. Cuando reduces el ruido suficiente como para escuchar qué te importa de verdad. Cuando dejas de vivir tan pendiente de la mirada externa. Cuando empiezas a habitar tu energía de una forma más limpia. Cuando aceptas que una vida valiosa no tiene que verse extraordinaria, tiene que sentirse honesta. Entonces, poco a poco, algo toma forma. Empiezas a notar qué te da sentido, qué conversaciones te nutren, qué tipo de trabajo te ordena, qué vínculos te devuelven a ti, qué espacios te regulan, qué ritmo sí se parece a tú, ¿verdad? Y dejas de buscar propósito como si fuera una respuesta abstracta que cae del cielo. Empiezas a reconocerlo en la coherencia cotidiana, en cómo haces lo que haces, en desde dónde amas, en desde dónde descansas, en desde dónde trabajas, en desde dónde decides. Porque vivir con propósito no siempre es hacer algo enorme. A veces es dejar de vivir una vida que no te representa. A veces es atreverte a ser más simple, más sincero, más presente. A veces es soltar la adicción a impresionar. A veces es renunciar a cierta imagen para recuperar tu paz. A veces es elegir una dirección que quizá desde fuera se ve menos brillante, pero por dentro se siente infinitamente más limpia. Y esa limpieza interna, calma. Calma de verdad. No esa calma artificial que aparece cuando por un rato nadie te exige nada. No ese alivio momentáneo que te da una compra, una distracción, una aprobación, una conversación que te anestesia. Una calma más profunda. La que aparece cuando tu cuerpo ya no está recibiendo señales contradictorias todo el tiempo. La que aparece cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces empiezan a parecerse. La que aparece cuando ya no estás viviendo para ser visto, sino para estar presente en tu propia vida. Esa calma no siempre es espectacular. A veces llega como un silencio nuevo, como un día normal donde no te sientes perseguido por la urgencia, como una tarde donde no necesitas compararte para sentirte válido, como una noche donde te acuestas sin la sensación de haberte dejado atrás. Y eso vale muchísimo más de lo que este tiempo nos ha hecho creer. Porque una persona en paz, no, siempre es la que más destaca. A veces es simplemente la que ya no está partida por dentro, la que ya no necesita convencer a todo el mundo, la que ya no corre tanto detrás de la atención, la que ya no convierte cada paso en una prueba de su valor. Y quizá esa sea una de las libertades más grandes que puedes construir. La libertad de no tener que actuar todo el tiempo, la libertad de no depender tanto de la respuesta ajena. Libertad de no vivir secuestrado por una imagen. La libertad de saber que tu valor no aumenta cuando te aplauden, ni desaparece cuando no te miran. Porque entonces el miedo al olvido cambia de forma. Ya no necesitas ser
inolvidable para sentir que tu vida importa. Empiezas a entender algo mucho más sereno, mucho más humano y mucho más profundo. Una vida no vale por cuánto ruido genera, vale por cuánta verdad puede sostener. Y cuando vives desde esa verdad, aunque el mundo no siempre lo note, algo dentro de ti sí lo nota. Tu cuerpo lo nota, tu respiración lo nota, tu mente lo nota, tus vínculos lo notan, tu forma de caminar por la vida lo nota. Empiezas a estar menos fragmentado, y una persona menos fragmentada puede amar mejor, puede decidir mejor, puede trabajar mejor, puede descansar mejor, puede estar sola sin sentirse vacía, puede estar con otros sin desaparecerse. Esa es la clase de cambio que transforma una vida. No la versión ruidosa que se anuncia, la versión silenciosa que se habita. Y quizá por eso este tema toca algo tan profundo, porque en el fondo casi todos, en algún momento, hemos sentido esa extraña tristeza de alejarnos de nosotros mismos. Hemos sentido lo que es decir que sí queriendo decir que no. Hemos sentido lo que es perseguir metas que luego no llenan. Hemos sentido lo que es mirar nuestra propia rutina y preguntarnos, en silencio, ¿en qué momento dejamos de sentirnos dentro de ella? Pero también casi todos conocemos, aunque sea por momentos, la sensación contraria. La sensación de una decisión limpia, la sensación de una conversación honesta, la sensación de un límite bien puesto, la sensación de una acción pequeña que, sin hacer ruido, te devuelve dignidad, la sensación de un instante donde no estás actuando para nadie. Eso también existe en ti, y si existe, aunque sea por segundos, entonces se puede expandir. No de golpe, no perfecto, no sin retrocesos, pero sí de verdad. Porque la paz interior no suele construirse como una conquista, se construye como una reconciliación. La reconciliación entre quién eres y cómo vives, entre lo que sientes y lo que permites, entre lo que sabes en silencio y lo que finalmente te atreves a honrar. Y cuando esa reconciliación empieza, la ansiedad pierde terreno. No porque desaparezca para siempre, sino porque ya no encuentra la misma fractura para instalarse. Ya no encuentra tanta mentira interna, ya no encuentra tanta división, ya no encuentra tanta distancia entre tú y tú. Encuentra a alguien volviendo a su centro, volviendo a su verdad, volviendo a una forma de vivir donde ya no todo depende de la validación, del rendimiento, de la comparación o del miedo. Y volver a ti, aunque tome tiempo, aunque incomode, aunque implique despedirte de muchas versiones antiguas, es una de las decisiones más amorosas que puedes tomar, no solo por cómo te sentirás tú, también por cómo vas a amar, por cómo vas a cuidar, por cómo vas a estar presente, por cómo vas a dejar de transmitir tu fractura a cada área de tu vida. Porque cuando una persona deja de vivir en guerra consigo, deja de llevar esa guerra a todo lo demás. Y eso también es una forma de sanar el mundo cercano. Por eso, si algo de todo esto tocó una parte de ti que necesitaba escucharlo, quédate un momento con esa sensación. No la tapes rápido, no la conviertas enseguida en otra tarea, no salgas corriendo a distraerte. Respírala, porque quizá no necesitas más información ahora mismo. Quizá necesitas darle espacio a la verdad que ya sentiste, y si quieres hacer algo con eso, haz algo simple pero real. Escribe en los comentarios cuál es la parte de tu vida donde más necesitas volver a ti. No para exponerte, para nombrarlo. A veces ponerlo en palabras ya rompe una parte del hechizo. Y si este recorrido te hizo sentir acompañado, si te ayudó a entender algo que llevabas mucho tiempo sintiendo sin saber explicarlo, deja tu like. No como gesto automático, sino como una forma de decirte a ti mismo que esto importa, que tu proceso importa, que tu paz importa. Suscríbete si quieres seguir profundizando en este tipo de conversaciones que no buscan distraerte, sino devolverte a ti. Porque a veces una sola idea, escuchada en el momento correcto, puede evitar años de seguir viviendo en automático. Y comparte este video con alguien que por fuera parece estar bien, pero tú sabes que por dentro quizá lleva demasiado tiempo sosteniéndose en silencio. A veces compartir algo así no es solo recomendar contenido. A veces es una forma de cuidado. Y ahora sí, quédate con esto. No todo lo que te acelera te hace avanzar. No todo lo que te valida te hace bien.
No todo lo que brilla afuera calma lo que duele adentro, pero una vida más coherente, sí. Una vida más tuya, sí. Una vida donde no tengas que traicionarte para pertenecer, sí. Y quizá ese sea el principio de casi toda paz real. No convertirte en alguien más, sino por fin dejar de alejarte de ti.